Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar acerca de personalidades complicadas que no son exactamente el trastorno narcisista de la personalidad, pero que también son personas difíciles porque su grado de egoísmo es alto y porque su capacidad de conexión con los demás está por las mismas características de su problema afectado, disminuido. Entonces, aunque no te cheque como una persona narcisista típico, el narcisismo como egoísmo forma parte de todas las personas que tienen algún tipo de trastorno en la personalidad y sin embargo sí tienen pronósticos diferentes, tratamientos diferentes y características diferentes que te hacen sentirte de diferente forma mal, digamos, no es exactamente lo mismo. Bueno, como saber que existen diferencias, porque luego también de repente puedes pensar que solo hay dos formas, como narcisismo cubierto y encubierto, pero tienen otros sazones y otras variantes y otras formas que también son interesantes de conocer para saber qué es lo que pasa y en qué situación estás. Vamos a hablar ahora de todos los que ocupan el clúster B, y el clúster B son conductas erráticas, caóticas, dramáticas, con decisiones impulsivas en general y con un alto nivel de egoísmo y un alto nivel de caos en su vida. El primero de los trastornos de este clúster del que vamos a hablar es el trastorno disocial de la personalidad, que no es lo mismo que la psicopatía. Es como el hermano chiquito de la psicopatía, comparte muchos rasgos, pero no es exactamente lo mismo. Digamos que no respetan los derechos de los demás, y esto pasa desde antes de los 15 años. Se empieza a ver que son personas que engañan, mienten con mucha facilidad, hasta de una forma un poco incongruente, porque a veces olvidan hasta sus propias mentiras, pero son convincentes en cuanto a su comportamiento no verbal. Desde chicos no tienen mucho empacho en engañar a otros, así sean personas muy cercanas, como miembros de su familia, sin importarles mucho las consecuencias o económicas o afectivas que sus comportamientos impulsivos y egoístas pueden tener sobre los demás. Ya desde entonces empieza a notar una marcada indiferencia por esos sentimientos. Las mentiras es uno de los rasgos más marcados, sin empachos, sin ponerse nerviosos, sin que les cause problema. Es más, cuando los cachan en una mentira empiezan con otra. Total, la verdad a veces funcionaría mejor, pero es un patrón como de no dar el control a la otra persona de ser auténtico, sino mantenerla en un estado de constante confusión. Así que las mentiras son en cosas importantes, intrascendentes, medio trascendentes. Es un patrón que hasta cierto punto hace dudar de qué tanto ellos conservan en su memoria las inconsistencias de todo lo que han dicho. Tienen una conducta muy impulsiva, no toman decisiones realmente de largo plazo. Sus decisiones son a corto plazo. Por ejemplo, si van a robar algo, o si quieren comprar algo, o si van a usar la tarjeta de crédito de su mamá, o si van, y eso va a tener consecuencias negativas sobre ellos. A veces lo saben, pero el saberlo no es algo que consiga modificar su conducta. Aún sabiendo que en alguna ocasión eso tuvo una consecuencia negativa, puede que lo recuerden, pero no tiene impacto sobre el enmendarlos o componer esa conducta. No saben planear con anticipación muchas cosas, por lo tanto es muy fácil que todo lo que son proyectos de largo plazo no los cumplan. Y eso se empieza a notar desde antes de los 15 años, por ejemplo, exámenes, tareas, escuelas, trabajos que requieren atención sostenida, capacidad de planear, esfuerzo sostenido durante mucho tiempo. No los verás haciendo mucho ese tipo de cosas, sino más bien cosas que requieran con mucha adrenalina de corto plazo para resolver cosas de ahorita. Entonces puede ser que a nivel intelectual digas, es que son avispados, son astutos, son personas que sabe cómo caer parados siempre como los gatos, ¿no? Pero no ve las consecuencias de largo plazo de lo que quiere. Digamos que quieren ciertas cosas que a la larga van a hacerles daño a ellos mismos, pero no tienen la capacidad para medir el daño que sus mismos deseos de corto plazo les van a traer. Son muy imprudentes. Me refiero a no miden riesgos, se exponen a cosas como accidentes por manejar demasiado rápido, o bajo efectos del alcohol, o sexo sin protección,
o conductas erráticas en su manejo del dinero. Pareciera que no ven los riesgos. Cuando quieren algo no miden esos riesgos. Por lo mismo su conducta es irresponsable. Pasan de una escuela a otra más o menos por las mismas cosas. Suelen tener problemas con las autoridades de la escuela desde muy temprana edad. Pueden empezar a tener también problemas con autoridades desde muy temprana edad. Tienden a juntarse con personas que también tienen esta característica de romper las reglas, pero después se llevan mal con ellos, así que las amistades no les duran. Si son parecidos a ellos, pues son personas con las que van a tener conflictos. Y si son diferentes o son personas con más empatía, en algún momento van a sentirse traicionados o lastimados por estas personas. Así que en su historia personal, tanto las relaciones de pareja desde temprana edad como las amistades son conflictivas, son problemáticas y están ellos además pensando que la culpa es de los demás. No la atribuyen a su propia responsabilidad. Y si es que saben que hicieron algo malo para los demás, lo justifican porque para ellos era necesario. Era necesario porque tenían que salirse con la suya, tenían que comprar tal cosa, no les diste el dinero suficiente, ellos necesitaban más dinero, por lo tanto lo tuvieron que tomar, tuvieron que mentir y encuentran siempre justificaciones para cosas. Ellos no tienen una capacidad de conciencia suficientemente desarrollada, no tienen una capacidad de conciencia en cuanto a la autocrítica. Saben que eso sí es muy importante que sepas, saben lo que están haciendo, no están esquizofrénicos, no están psicóticos, no han perdido juicio con la realidad, así que son completamente responsables de lo que hacen. Porque sí saben que están mintiendo, saben que están engañando, saben que están tomando cosas que no son suyas, saben que están siendo infieles, saben que eso es una conducta inadecuada, tienen el conocimiento racional de las reglas, pero la decisión de incumplirlas se hace a conciencia. No es en ese sentido una enfermedad mental, pero sí tienen problemas de que las consecuencias negativas de sus actos puedan inhibir ese comportamiento. Esto se llama sensibilidad al castigo en psicología y es cuando tú has hecho cosas en la vida y te han traído consecuencias negativas, sueles asociar el sentimiento incómodo de la consecuencia que te trajo eso con la aversión a hacer eso otra vez, y eso parece no funcionar adecuadamente en estas personas. Por eso es muy difícil cambiar este comportamiento. Otra característica importante es la incapacidad de sentir culpa. No sienten remordimiento o culpa, sienten un leve grado de vergüenza cuando los cachan, porque tampoco son tan susceptibles a la vergüenza como otros. Por ejemplo, un narcisista sí siente vergüenza y por medio de la vergüenza y la conveniencia pueden modificar sus conductas sociales hasta cierto punto, aunque la conciencia no. En el caso de la personalidad antisocial, son mucho menos sensibles a la vergüenza porque les importa mucho menos la opinión de los demás. Tienen un ego grande, pero es más la conducta impulsiva y de corto plazo que el ego lo que los mete en problemas. Sí forma parte de ellos también una característica de narcisismo en cuanto a la grandiosidad, lo que piensan de sus propias habilidades, confían demasiado en ellos, pero son mucho más malos para planear y tienen más conductas problemáticas delictivas, problemas legales desde más corta edad que una persona narcisista. Esto no es psicopatía todavía, es el hermano chico de la psicopatía y entra en el mismo clúster. Las personas con trastorno disocial sí tienen empatía cognitiva, digamos, pueden entender qué es lo que haría que una determinada persona actúe de determinada forma, pero no lo pueden sentir. El aspecto emocional de la empatía es el que está muy limitado y entonces pueden tener conductas muy crueles con otras personas. Esto es algo que le llamarían el narcisismo maligno, por ejemplo. Es este tipo de personalidad, ese sería su nombre, porque hay un gran narcisismo, pero también hay un grado de crueldad en la conducta, porque la empatía está muy deteriorada. La empatía emocional, la que hace que te importe lo que le pasa al otro. El segundo en este grupo de personas con dificultades en la interacción social es la personalidad tipo límite.
Ellos tienen un mejor pronóstico, hay más tratamientos para este tipo de personas porque tienen mayor capacidad de conciencia, a pesar de que también tienen mucha dificultad. El tratamiento no es que sea sencillo, pero tienen mejor pronóstico. La característica de ellos es una intensidad emocional muy marcada. Digamos que todos los sentimientos para ellos son muy intensos y suben demasiado rápido. Hay una impulsividad muy grande también, y es el sistema, digamos, de regulación emocional el que diría, bueno, el enojo va desde una leve molestia hasta un odio intenso. Lo que no funciona muy bien es como si fueran 0 y 10 en las emociones, y van de estar muy bien a estar muy mal rapidito. A este tipo de personas muchas veces cuando tratas con ellos dices, es que es una persona bien bipolar. La bipolaridad es otra cosa, hablaremos de ella a lo mejor en algún otro capítulo, pero se debe más a los niveles de energía fluctuantes en una persona, donde a veces hay altísimos niveles de energía y luego bajísimos niveles de energía por etapas más largas. En ellos no, en ellos las emociones están proporcionadas a lo que está pasando. O sea, en un bipolar no, en un bipolar la depresión viene de la nada y la manía viene de la nada, ¿no? Muchas veces. En ellos no. Si es enojo la emoción que puedes experimentar, pero no furia. O sea, no es porque no pudimos ir al cine hoy que te voy a odiar y voy a pelearme contigo y te voy a decir que te odio y que eres lo peor, y en media hora se me pasa y llego como si nada. Estas personas así son de inestables. Por la misma razón tienen mucho patrón, casi todas sus relaciones son muy conflictivas y muy intensas, pero para bien y para mal. Entonces también son románticos, aman, se apasionan con muchísima intensidad de las personas, tienen una enorme capacidad de apego y alternan mucho entre idealizar a una persona y devaluarla. Pero esto puede pasar en un mismo momento por alguna cosa, y es una alternancia entre frío y caliente fuertísima, ¿no? Estas son relaciones que están marcadas por la intensidad. Son personas que por lo mismo, por su misma inestabilidad emocional, no tienen muy claro quiénes son, y es entendible, porque si en algún momento estás muy motivado por alguna cosa, no sé, tienes mucho interés en una persona, en una profesión, en una actividad, después nada, después puede ser una persona muy amorosa, muy dedicada, y luego explotar de la nada. O sea, ellos mismos tienen una confusión acerca de quiénes son y cómo son. Es como si este sentido del yo estuviera muy poco consciente, porque está demasiado turbado por toda la intensidad emocional que tienen las personas con un trastorno límite de la personalidad. Esto también puede ir en grados, igual que todos los diagnósticos en psicología, o sea, de más grave a menos grave. Hay formas moderadas que están relacionadas, por ejemplo, con el déficit de atención, de impulsividad emocional. Aquí es mucho más marcado que la gente con la que normalmente conciben. Todos los trastornos de personalidad son características muy duraderas en el comportamiento, se presentan en todos los entornos donde las personas conviven y son muy estables, como que son así en todas partes, no solo con una persona. Les pasa también con ellos mismos. A veces de repente sienten que son lo máximo y a veces sienten que son personas que no valen nada. La autoestima se les cae al suelo rapidísimo, pero también se les sube rapidísimo, de formas muy desproporcionadas a lo que está pasando afuera. Es más por la intensidad emocional que les pasa también con las cosas y con las otras personas. Tienen en su impulsividad comportamientos que pueden ser muy malos para ellos mismos. Su manejo del dinero, consumo de sustancias, manejan también de una forma impulsiva, desatenta, pueden ser muy distraídos, pueden tener problemas, por ejemplo, también de alimentación, trastornos de alimentación, o sea, de comer exagerado, de no tener límites para muchas cosas, como que muchas cosas están un poco emocionalmente desbordados. Puede ser rachas, por ejemplo, de mucho consumo de alcohol o de mucho consumo de comida, tienen mucha dificultad para autorregularse y autolimitarse, porque también sus emociones son demasiado intensas y no los ayuda.
En ocasiones la frustración puede ser tan fuerte, casi por cualquier cosa, que pueden amenazar o tener algún intento de autolesionarse. Puede llegar como a amenazas de suicidio o comportamientos como el cutting, que son comportamientos con los que ellos calman sus estados emocionales porque no saben cómo manejarlos. Es mucha la intensidad emocional que cargan. Pueden pensar las personas que hay algo de manipulación en esto. En ocasiones puede ser cierto, pero también en ocasiones es que la propia incapacidad de regular las emociones los lleva a pensar que eso los haría descansar. No es que realmente quieran morirse, es como un momento de mucha intensidad emocional donde les pasa por la cabeza y en un impulso pueden tener alguna conducta así y pues sufren mucho en realidad, porque todas las emociones negativas son muy exageradas, muy intensas, en ocasiones las positivas también, pero pues mucho más las emociones negativas. Tienen una sensación crónica como de que otra cosa que les pasa mucho es que cuando las emociones son, digamos, estables, o las situaciones son estables, o conviven con personas estables, pueden sentir vacío, como que no les llena, como que no le falta sabor, le falta el drama, le falta, como si hicieran una serie de la vida cotidiana donde la gente está feliz y encantada con su vida y platicando normal. A lo mejor nadie la vería, ¿no? Porque hay que tener cierta adrenalina en las series. Ellos necesitan vivir como en una serie, al filo de la navaja en muchas cosas, para sentir emocionalmente la intensidad que ellos necesitan, y pueden sentirse aburridos y vacíos con mucha más facilidad. Cuando se enojan son intensísimos, se contienen muy poco y después sí se arrepienten de las consecuencias de su enojo. Estas personas sí sienten culpa y sí sienten vergüenza, y esa es una de las razones por las que sí suelen buscar ayuda. Las personas con trastorno límite de personalidad son pacientes que sí vemos en consulta, porque sí son pacientes que están motivados al cambio, porque están también sufriendo. Pueden ser víctimas también de relaciones con personas psicópatas o narcisistas, porque se mantienen en este estado emocional como de intensidad emocional. Y cuando están con personas más tranquilas pueden sentir como que no los aman, o como que no pueden sentir mucho por esas personas, pero es por este problema de intensidad emocional. Estas personas suelen ser también más víctimas de una relación conflictiva, aunque pueden estar combinados con un trastorno narcisista de la personalidad o con un trastorno de otro tipo, porque a veces los trastornos de la personalidad son varios en una persona, o hay rasgos de varios trastornos en una persona, y ahí el pronóstico cambia. Pero por lo regular, cuando es un trastorno límite de personalidad, la gente sí busca ayuda. Otra cosa que tienen las personas con trastorno límite de la personalidad es que sí sienten, de hecho sienten mucho, ¿no? Capacidad de conciencia sí tienen, y esto mejora mucho el pronóstico de su tratamiento, a pesar de que su conducta es egoísta también, autocentrada, emocionalmente inmadura. El pronóstico es mejor. El siguiente trastorno de la personalidad de este clúster es el trastorno histriónico de la personalidad. Son muy intensos también en el sentimiento, pero hay algo como de superficialidad también en el asunto. Son más teatrales y son más, les encanta llamar la atención, son el centro de atención de las fiestas, del chiste adecuado, son muy simpáticos, muy sensuales, son personas que suelen, por lo menos en un comportamiento de fiesta o de entorno social, ser muy alegres, pero una alegría como en el sentido de divertido. Se dedican muchas veces a actividades como a ser artistas, como a la farándula, como a creatividad, pueden ser creativos también. Son inconstantes en muchas cosas, sienten interés al principio por algo, lo pueden perder con mucha facilidad. Son gente que se la vive coqueteando, les encanta encantar. Esto sí lo comparten con los narcisistas. Pueden ser inapropiados, no sé, de esas personas que para saludarte, qué hermosos ojos, es una dama divina, o mujeres que están como si estuvieran en pasarela
todo el tiempo, como si tuvieran que llamar la atención de todas las personas, y lo logran en muchas ocasiones, pero es demasiada su necesidad de seducir, cautivar y de afirmar su autoestima por medio de la atracción que provocan en los demás. Por eso son muy infieles y son muy coquetos, no necesariamente porque vayan a tener interés en las otras personas, pero ellos nutren su autoestima de sus conquistas. Es como un deporte para ellos. Son gente que, por ejemplo, tiene en sus aplicaciones un montón de personas con las que están coqueteando al mismo tiempo. No importa si jamás las van a conocer. En realidad no son personas que a ellos les importe, pero necesitan sentir que ellos son el centro de atención, el centro de atracción para muchas personas que la verdad es que no deberían de importarles tanto, porque, bueno, y de hecho no les importan tanto, pero son constantemente necesitados de alimento a su frágil autoestima. Tienen cambios muy rápidos en su estado de ánimo. Cualquier cosa puede despertar en ellos reacciones de enojo, así muy teatrales, muy superficiales también. O son dramas muy infantiles. Se sienten mal por muchas cosas, muy intenso, como si no lo pudieran soportar. Además, tienen un nivel de tolerancia a la frustración o a los sentimientos incómodos muy chiquito, y cualquier cosa puede hacérseles un problemón muy grande. Tienen mucha preocupación por su físico, por cómo se ven y por cómo proyectan a los demás, porque bueno, además es un vehículo con el cual conquistan a otras personas, y por regla general muchos de ellos son personas atractivas porque le dedican mucho tiempo y porque viven del cuerpo, digamos, en muchas cosas. Lo usan como un instrumento de aprobación, de conquista, de poder, y van mucho hacia su propio aspecto físico. Para ellos las marcas, la ropa, los peinados, los colores, las tendencias, está dentro de sus prioridades principales. Las cirugías, ese es como su objetivo más grande en la vida, todo lo que tenga que ver con mejorar su aspecto físico. Y aunque tienen una forma como simpática o atractiva de hablar, su profundidad emocional no es mucha. Son gente más bien muy superficial. Pareciera como que sienten las cosas así con mucha intensidad, pero también se les pasa tan rápido que pues no hay como consistencia dentro de estas personas. Son muy sugestionables y jalables como por las modas o por otras personas, por su necesidad de aprobación, precisamente. En esta necesidad de ser el centro de atención, la opinión de los demás puede pesarles mucho. Entonces, cualquier cosa que ellos sientan como que no les diste lo suficiente, porque no, relacionarte con un histriónico es nunca será suficiente lo que das, porque no son saciables en ese sentido, y por eso son también personas que coquetean con muchas personas al mismo tiempo. Necesitan novedad, estimulación, emociones fuertes y tener la admiración de muchas personas. Admiración sobre todo por su aspecto físico o por cuestiones superficiales, no por una admiración de conexión real con otras personas, sino por cómo se ven. La apariencia cuenta todo para eso. Y por ejemplo, por esta misma superficialidad pueden sentir que son amigos de cualquiera, que solo tuvo una conducta amigable con ellos, o que tienen así como por conociendo muy poquito tiempo y no conocen mucho el sentido de la prudencia en ciertos sentidos, o la profundidad emocional del contacto real emocional con otras personas. Entonces también pueden fácilmente ser víctimas de personas más narcisistas o crueles en su comportamiento, porque para ellos la conquista es como un reto y les gusta mucho captar la atención de personas, y es como que para ellos también un reto las personas como esquizoides o las personas narcisistas, porque son imposibles de satisfacer, de agradar, de alcanzar, y pueden quedar muy atados como en este tipo de relaciones porque no consiguen agradar a esas personas, no porque haya tanta profundidad emocional tampoco, sino por esta dificultad como para engancharlos o para seducirlos que tienen. Ahora sí entramos al trastorno narcisista de la personalidad como trastorno de personalidad, porque el narcisismo puede ser como rasgo de personalidad, pero
Aquí vamos a hablarlo como trastorno de la personalidad, como a qué se refiere el DSM-5 con esto, ¿no? Y es un patrón predominante como de grandiosidad en el que piensan que valen muchísimo. Se sienten especiales, necesitan la admiración, el afecto, el público para ellos. Tienen una enorme falta de empatía y esto se nota desde las primeras etapas de la adolescencia, vida adulta, y es generalizado en todos los contextos en donde están. Son prepotentes por lo mismo, pero sienten que no conectan afectivamente con otras personas, entonces no son muy conscientes de esta prepotencia, porque creen que eso es lo que merecen y eso es lo que valen. Para ellos mismos, ellos creen que tienen muchísimos logros, talentos, y piensan que tienen que ser reconocidos porque son personas importantes y muy valiosas. Casi siempre es a nivel fantasía. Puede ser también que sí tengan éxitos profesionales o que sí sean brillantes en algún área, pero exageran muchísimo el valor que tienen esos logros y además lo ponen como que eso los hace merecedores a ellos de un trato que otras personas no son merecedoras. Es como son competitivos y en ese sentido creen que tienen un lugar especial, ¿no? Y especial me refiero a que son personas que vinieron a hacer grandes cosas y son únicos y que no están a la altura de cualquiera, que no se relacionan con cualquier persona, son muy, muy selectivos porque ellos sienten que solo personas que están con un rango mayor o estatus mayor a ellos merecen su atención, o gente que puede aportarles algo, les puede dar algo por el estatus que tiene, por el poder que tiene. Y ese es el tipo de personas con los que ellos tienen su mejor cara, digamos, su mejor desempeño, no con quien está abajo de ellos. Necesitan la admiración todo el tiempo. Entonces realmente su autoestima es más bien fragilona porque necesitan ser aceptados, necesitan que los demás tengan una buena opinión de ellos. Es constante que están como en pasarela, que están expuestos como si estuvieran en los reflectores todo el tiempo, marcas, cosas, ropa, y también a un nivel muy superficial, más que el histriónico. Se parece mucho, pero el histriónico tiene más sensibilidad, el narcisista tiene mucho más rota la empatía. Cualquier cosa, por ejemplo, que no le den como espera, trata en un restaurante, algún servicio, como relación de pareja, ellos dan por hecho que merecen las atenciones de los demás. Por lo tanto, no son agradecidos. Es como, más bien se ofenden mucho y están muy enojados cuando la otra persona no les da lo que cree que merecen, lo que creen ellos que merecen, pero no tienen esta humildad o sentimiento de agradecimiento porque de verdad creen que lo valen. Puntillan cualquier cosa que los demás no den como ellos esperan porque en realidad consideran que es su derecho lo que están recibiendo de los demás. No tienen sentimientos de empatía emocional por otras personas. Pueden tener empatía cognitiva, saber cómo manipular, cómo presentar una imagen favorable de ellos mismos, y aún esa no tan bien desarrollada. A veces pueden ser imprudentes, a veces pueden parecer pesados y no van a tener autocrítica sobre ese comportamiento. No tienen mucha noción de cómo los ven los demás en realidad. Ellos creen que los demás también están de acuerdo en que ellos valen muchísimo y suelen juntarse con las gentes que validan esa visión que ellos tienen de ellos mismos. Son explotadores de los demás, son parásitos que sacan de los demás, pero no solo cuestiones emocionales o admiración como el histriónico o esta necesidad de llenar un vacío como el limítrofe, no, sino también como el antisocial. Son personas que se sienten con derecho a usar el tiempo de los demás, los recursos de los demás, los derechos de los demás, los votos de los demás, porque ellos valen más que los demás. Y esto obviamente quienes más va a afectar son a las personas que más cercanas están a ellos. Ni le interesa ni puede identificarse con los sentimientos de los demás de forma compasiva y empática, por lo tanto no tiene capacidad de conexión emocional real, como a un nivel de amor compasivo, altruista,
de ninguna forma. Y por la misma razón, cuando otra persona tiene cosas que ellos no tienen, son muy envidiosos, porque ellos creen que se las merecen. Entonces la vida es injusta porque eso se lo dio a alguien más y no a ellos. Y de muchas maneras pueden competir con otras personas de una forma sucia o de una forma desleal, porque ellos, sin todo el trabajo que hacen los demás para lograrse estas cosas, creen que las merecerían. Entonces, cuando no les va muy bien, por alguna razón, cuando les va muy bien pueden ser muy grandiosos, y cuando no les va muy bien, puedes verlos más bien deprimidos y muy envidiosos, pero al final en el fondo sienten que es que lo merecerían. Algo está pasando, que la vida no se los está dando. Y es donde puedes ver como esta forma en que se manifiesta como narcisismo abierto o encubierto, pero en realidad son dos caras de la misma moneda. En el fondo estas personas sienten que merecen todo. Son arrogantes, se sienten con mucha superioridad, y este es como el rasgo de personalidad que filtra toda su forma de ver a los demás, de verse a sí mismo, de ver el trabajo, de ver la vida. Entonces es una cantidad de egocentrismo impresionante con la cual pueden dañar también a otras personas sin que eso les cause mucha culpa o remordimiento. Pero a diferencia de las personas psicópatas, ellos sí sienten vergüenza porque tienen muchísima sensibilidad a su imagen social, cosa que el psicópata no. Entonces pueden llegar a hacer un daño, o por lo menos hacer como más esfuerzos por ocultar ciertas cosas, y pueden en algún momento detenerse de ciertas otras por vergüenza, no por compasión, no por culpa, no por un auténtico amor o interés, pero la vergüenza sí es algo que estas personas puede hacerlos no tener el mismo grado de toxicidad que un psicópata. Esto es así como una descripción de muchas otras personalidades que entran dentro de las personalidades caóticas o egoístas, y que sí, todos son algo explotadores de los demás, un poco tóxicas su conducta en algunos casos, como el histriónico, el limítrofe, pero aunque veas algunos rasgos de mucho egoísmo, no quiere decir que sean lo mismo de tóxicos que otras personas que tienen también conductas muy egoístas, como el narcisista, la personalidad antisocial o el psicópata. Y vamos a hacer un video exclusivamente del psicópata porque, aunque sean, de verdad es el 2%, más o menos, las estadísticas manejan entre un 2 y 3%, dependiendo del lugar en donde las personas estén. No son muchos, alcanzan a toparse en la vida muchas personas, pero su grado de peligrosidad hace que sí sea importante detectarlos, porque te pueden meter en problemas muy serios, económicos o de explotación, precisamente porque no tienen este rasgo, ni siquiera el de la vergüenza. Entonces el narcisista puede que se pase los derechos de los demás, así como que sin verlos, porque cree que él merece más que los demás, pero tiene ciertas limitaciones porque también quiere ser aprobado, tiene necesidad de ser aprobado, cosa que el psicópata no. Me despido con esto, espero que esta información te sea de utilidad. Si te gustó el video, por favor regálame un like, y si quieres recibir más información acerca de este y otros temas similares, por favor suscríbete al canal.